Seguramente te ha interesado todo el tema de la carta matriz del destino. Seguro te ha llamado la atención todos esos números, esos sistemas, esos números tan precisos que te ponen los pelos de punta. Pero si en específico te ha llamado la atención la famosa carta matriz de compatibilidad, quédate, porque en este video te explicaré qué es, cómo funciona y todo sobre ella. Para empezar, la carta matriz de compatibilidad es un sistema de análisis numerológico relacional cuyo objetivo no es predecir el éxito de una relación, sino comprender la estructura que se forma cuando dos personas se vinculan. Este sistema parte de una premisa fundamental. Las relaciones no se sostienen únicamente por emociones, intención o voluntad consciente, sino por la interacción entre dos estructuras energéticas previamente formadas. Cada persona llega a un vínculo con una configuración específica determinada por su fecha de nacimiento que define cómo piensa, cómo siente, cómo actúa y cómo se relaciona con el sentido de su experiencia. La carta matriz de compatibilidad no evalúa sentimientos, ni química, ni promesas futuras. Evalúa función, dinámica y propósito. A diferencia de otros enfoques de compatibilidad que buscan confirmar afinidades o reforzar expectativas románticas, este sistema se enfoca en explicar por qué dos personas se encuentran, qué tipo de vínculo se activa entre ellas y qué viene a ocurrir como consecuencia de ese encuentro, independientemente de si la relación perdura o no en el tiempo. Desde esta perspectiva, una relación puede ser intensa, transformadora o profundamente significativa, aun cuando no esté diseñada para sostenerse de forma permanente. Del mismo modo, un vínculo estable no siempre implica un alto grado de evolución consciente. La carta matriz de compatibilidad permite diferenciar estas experiencias sin jerarquizarlas ni romantizarlas. El análisis se construye a partir del cruce de dos cartas matrices individuales. Cada carta individual representa una estructura cerrada, con ejes definidos, números activos, vacíos, repeticiones y colas kármicas específicas. Al vincularse dos personas, esas estructuras no se fusionan ni se anulan, interactúan, se tensionan, se compensan o se activan mutuamente. Por esta razón, la carta matriz de compatibilidad es especialmente útil para comprender relaciones que se sienten inevitables desde el inicio. Se repiten con distintos nombres o rostros, generan apego, conflicto o dificultad para soltar, no avanzan a pesar del deseo mutuo, o terminan dejando una huella profunda y duradera. Lejos de responder si una relación debería continuar, ese sistema propone una pregunta diferente. ¿Qué función cumple este vínculo dentro del proceso evolutivo de ambas personas? Cuando se comprende esta lógica, la relación deja de analizarse en términos de éxito o fracaso. Se observa como un proceso con una función específica: activar, enseñar, confrontar, acompañar o cerrar. La carta matriz de compatibilidad no elimina el dolor ni la emoción, pero sí aporta comprensión estructural, permitiendo resignificar la experiencia y recuperar el eje personal. Para comprender la carta matriz de compatibilidad, es indispensable partir de un principio fundamental: no existe compatibilidad sin estructura individual. El sistema se apoya en la carta matriz individual, la cual se obtiene a partir de la fecha de nacimiento y organiza la información numerológica en un esquema estructurado. Esta carta no describe rasgos de personalidad superficiales, sino la forma en que una persona procesa la experiencia, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa y cómo se vincula con el sentido de su vida. Cada carta matriz individual funciona como una estructura energética cerrada. Esto significa que posee ejes definitivos, números activos, repeticiones, ausencias, colas kármicas específicas. Estos elementos determinan patrones internos relativamente estables a lo largo del tiempo. Aunque esa persona evolucione, su estructura de base no desaparece, se expresa de forma más consciente o más inconsciente, pero no se anula. La carta matriz de compatibilidad no genera una tercera carta independiente ni mezcla las identidades de ambas personas. El sistema opera mediante el cruce, superposición e interacción de dos estructuras ya formadas. En este cruce se observa cómo una carta impacta sobre la otra, qué zonas activa, cuáles tensiona y cuáles intenta compensar. Desde esta base, el vínculo no se entiende como una fusión, sino como un campo de interacción estructural. Por esta razón, dos personas pueden tener una fuerte interacción inicial y, sin embargo, experimentar dificultades recurrentes para sostener el vínculo. No porque no se amen, sino porque sus estructuras interactúan desde patrones incompatibles para la permanencia, pero necesarios para el aprendizaje. El sistema también explica por qué algunas relaciones se sienten inmediatamente familiares, intensas o difíciles de soltar. Cuando ciertas configuraciones individuales se cruzan, se activan memorias simbólicas, aprendizajes pendientes o funciones específicas que trascienden la lógica emocional. Comprender la base del sistema permite abordar la compatibilidad desde un lugar distinto, no como una búsqueda de validación afectiva, sino como un análisis técnico del rol que cada persona cumple dentro del proceso del otro. El primer análisis dentro de la carta matriz de compatibilidad es el número de vínculo, también llamado número relacional. Ese número se obtiene a partir de la suma total de las fechas de nacimiento de ambas personas y constituye el punto de entrada al análisis del vínculo.
El número de vínculo no describe a las personas por separado, sino la naturaleza de la relación que se genera cuando ambas estructuras se encuentran. Es el número que define el tono general del vínculo, su función principal y el tipo de experiencia que se activa entre ambas partes. Desde el punto de vista del sistema, toda relación crea un campo relacional propio. El número de vínculo representa este campo. No indica duración, estabilidad ni desenlace, sino propósito. Responde a la pregunta, ¿qué tipo de experiencia vienen a vivir estas dos personas cuando se vinculan? Este número actúa como un marco interpretativo para todo el análisis posterior. Una vez identificado, permite comprender por qué ciertas dinámicas se repiten, por qué el vínculo se siente de determinada manera y por qué algunas relaciones se experimentan como livianas, mientras que otras resultan intensas, conflictivas o transformadoras. Dependiendo de su vibración, el número de vínculo puede señalar relaciones de aprendizaje y crecimiento, vínculos karmáticos con patrones repetitivos, conexiones espejo que confrontan aspectos no integrados, relaciones funcionales o circunstanciales, o vínculos de activación espiritual. Es importante aclarar que un número de vínculo complejo no implica una relación negativa, del mismo modo que un número armónico no garantiza permanencia. El sistema no jerarquiza los vínculos, los contextualiza. El número de vínculos se interpreta siempre en conjunto con las cartas matrices individuales. Un mismo número puede manifestarse de formas distintas según la estructura que lo sostienen. Por eso, este paso no se analiza de forma aislada, sino como la base sobre la cual se desarrollan los cruces de ejes, colas kármicas y roles inconscientes. En términos prácticos, el número de vínculo permite identificar si la relación viene a construir algo conjunto, activar un proceso interno, desafiar una estructura previa o cerrar un ciclo pendiente. Ese es el motivo por el cual el número de vínculo se analiza antes que cualquier otro elemento del sistema. Define el contexto general del vínculo y orienta a la lectura completa de la carta matriz de compatibilidad. Una vez establecido el número de vínculo, el siguiente paso fundamental dentro del sistema es el cruce de ejes principales. Este análisis constituye el núcleo técnico de la carta matriz de compatibilidad, ya que permite observar cómo interactúan las estructuras internas de ambas personas en los planos más relevantes de la experiencia. En compatibilidad, estos ejes no se analizan de forma aislada, sino en interacción. El cruce de ejes muestra cómo la energía de una persona impacta sobre la del otro, generando zonas de armonía, compensación, fricción o bloqueo, dependiendo de los números que salgan. El eje mental representa la forma en que cada persona piensa, interpreta la realidad, toma decisiones y organiza la información. Al cruzar este eje en compatibilidad, se observa si ambos procesan la realidad de forma distinta, si uno estructura y el otro dispersa, o si hay comunicación fluida o malentendidos recurrentes. Un eje mental armónico facilita el diálogo y la comprensión mutua. Un eje mental disonante suele generar discusiones cíclicas, silencios prolongados o sensación de no ser comprendido. El eje emocional define cómo cada persona siente, se vincula afectivamente y maneja la cercanía emocional. En el cruce se analiza el ritmo emocional de cada uno, la capacidad de dar y recibir afecto, la gestión del apego y la distancia. Cuando los ejes emocionales están alineados, el vínculo se siente seguro. Cuando están desfasados, uno suele demandar más conexión mientras que el otro se repliega o se satura. El eje material está relacionado con la acción, la construcción, el trabajo y la forma de sostener lo concreto. En compatibilidad revela cómo se organizan en lo práctico, si comparten valores sobre estabilidad y esfuerzo, si uno sostiene y el otro depende. Un eje material compatible permite construir proyectos conjuntos. Un eje material en tensión suele manifestarse como desequilibrio de responsabilidades o frustración por falta de avance. El eje espiritual representa el sentido, los valores profundos, la conexión con el propósito. En el cruce se observa si comparten visión de vida, si uno impulsa procesos de conciencia en el otro, o si hay desconexión de significado. Este eje no siempre es visible al inicio de la relación, pero suele definir su profundidad a largo plazo. El sistema no evalúa los ejes como buenos o malos, sino como funcionales o disfuncionales según la interacción. El cruce de ejes explica por qué hay relaciones con gran conexión emocional pero sin base práctica, vínculos estables pero emocionalmente fríos, o relaciones intensas que no logran avanzar. Este análisis permite comprender dónde fluye la energía y dónde se estanca, ofreciendo una lectura estructural del vínculo más allá de la emoción. Dentro del análisis de la carta matriz de compatibilidad, los bloqueos, tensiones e inversiones representan las áreas donde la energía del vínculo no fluye de forma natural. Estas zonas no indican un error del sistema ni una falla de las personas involucradas, sino aprendizajes no integrados que se activan a través de la relación. Los bloqueos se identifican cuando ciertos números de ejes no logran expresarse de manera funcional dentro del vínculo. Esto puede manifestarse como estancamiento emocional, dificultad para avanzar o sensación de esfuerzo constante. Las tensiones aparecen cuando dos estructuras intentan imponer formas distintas de procesar la experiencia. Ninguna es incorrecta, pero la interacción genera fricción. Estas tensiones suelen expresarse como choques de ritmo, diferencias
Una vez identificados los bloqueos, tensiones e inversiones, el sistema permite evaluar el potencial evolutivo del vínculo. Este análisis no se centra en la duración de la relación, sino en lo que ambas personas pueden aprender, integrar o transformar a través de ella. Algunos vínculos tienen un alto potencial evolutivo porque obligan a revisar patrones profundos, creencias limitantes o heridas no resueltas. Estos vínculos suelen ser intensos, desafiantes y transformadores. No siempre se sostienen en el tiempo, pero casi siempre generan un antes y un después. Otros vínculos tienen un potencial más estable y constructivo, permitiendo crecimiento conjunto, apoyo mutuo y desarrollo progresivo. En esos casos las tensiones no desaparecen, pero se gestionan de forma consciente. El sistema también identifica vínculos cuyo potencial evolutivo está ligado al cierre de ciclos. Estas relaciones aparecen para completar aprendizajes pendientes, se disuelven una vez cumplida su función. Resistirse a este cierre suele intensificar el dolor. Desde esta perspectiva, ningún vínculo es innecesario. Cada relación cumple una función específica dentro del proceso de ambas personas, ya sea acompañar, confrontar, enseñar o cerrar. La zona de convivencia dentro de la carta matriz de compatibilidad representa cómo se manifiesta el vínculo en la vida diaria. No habla de ideales ni de intención, sino de la experiencia real de estar juntos, rutinas, acuerdos, convivencia emocional y práctica. En esta zona se observa cómo se regulan los tiempos compartidos, cómo se gestionan los conflictos cotidianos, el nivel de tolerancia, adaptación y respeto mutuo. Una compatibilidad fuerte en otros planos puede verse debilitada si la zona de convivencia presenta desajuste. Esto explica por qué algunas relaciones funcionan a nivel emocional o espiritual, pero se deterioran en lo cotidiano. Cuando la zona de convivencia es armónica, el vínculo se siente habitable. Cuando es disfuncional, aparece desgaste, irritación constante o necesidad de distancia, incluso sin conflictos mayores. El área del dinero en la carta matriz de compatibilidad no se limita a lo económico, representa la relación con los recursos, el esfuerzo, el intercambio y el valor que cada persona asigna al dar y al recibir. En esta zona se analiza cómo se administra el dinero, cómo se reparte la responsabilidad material, qué valor tiene el trabajo, el esfuerzo y la estabilidad. Los conflictos en esta área no siempre se manifiestan como discusiones económicas directas, muchas veces aparecen como sensación de dar más de lo que se recibe, desequilibrio de responsabilidades o falta de reconocimiento del esfuerzo del otro. Una compatibilidad sólida en esta zona permite construir proyectos, sostener acuerdos y crecer de forma conjunta. Una incompatibilidad marcada suele generar resentimiento silencioso o desgaste progresivo. La carta matriz de compatibilidad no ofrece respuestas absolutas ni dicta decisiones. Su función es brindar comprensión estructural del vínculo, permitiendo observar con claridad qué se activa, qué se aprende y qué se tensiona en la relación. A lo largo del análisis se revela que la compatibilidad no es sinónimo de permanencia, ni la dificultad implica fracaso. Cada vínculo cumple una función específica dentro del proceso evolutivo de ambas personas. Cuando se comprende el sistema completo, la relación deja de evaluarse desde la culpa o la idealización. Se entiende como un proceso consentido, incluso cuando implica un cierre. Si quieres profundizar más en este sistema, te invito a que te suscribas al canal, que dejes tu like si este contenido te aportó claridad y compartir este video con alguien que esté cuestionándose un vínculo importante. En próximos contenidos exploraremos casos prácticos, compatibilidades reales y cómo identificar la función de un vínculo antes de que el desgaste aparezca. Cada video está pensado para ofrecer herramientas de comprensión, no juicios ni promesas vacías. Déjame en los comentarios si te gustaría que analicemos un tipo de vínculo específico, una compatibilidad concreta o un caso práctico. Tus preguntas ayudan a construir el contenido que viene. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar con apertura y por permitirte mirar tus vínculos con más conciencia. Nos vemos en el próximo video.